Capítulo número 4. El efecto placebo en el cuerpo. Sección 1. Un frío y despejado día de septiembre de 1981, un grupo de 8 hombres septuagenarios y octogenarios subieron a varios vehículos y viajaron durante 2 horas al norte de Boston, hasta llegar a un monasterio de Peterborough, en New Hampshire. Eran los participantes de un retiro de 5 días de duración en el que les iban a pedir que fingieran volver a ser jóvenes, o al menos tener 22 años, menos. El retiro lo organizaba un equipo de investigadores dirigido por la psicóloga de Harvard, Ellen Langer, que a la semana siguiente llevaría al monasterio a otro grupo formado por 8 ancianos. A los participantes del segundo grupo, el grupo de control, les pedirían recordar activamente cómo eran 22 años atrás, aunque sin intentar fingir tener esa edad. Cuando el primer grupo de participantes llegó al monasterio, descubrieron que estaban rodeados de todo tipo de pistas que les ayudaban a recrear aquella época del pasado. Hojearon antiguos artículos de la revista Life y del Saturday Evening Post. Vieron por la televisión películas y programas que eran populares en 1959 y escucharon por la radio canciones de Perry Como y Nat King Cole. También hablaron de acontecimientos actuales, entre comillas, como la subida al poder de Fidel Castro en Cuba, la visita a Estados Unidos del primer ministro ruso Nikita Khrushchev e incluso de las hazañas deportivas de la estrella de béisbol Mickey Mantle y del gran boxeador Floyd Patterson. Todos estos elementos estaban ingeniosamente concebidos para ayudarles a imaginar que realmente tenían 22 años menos. Transcurridos los 5 días de retiro de cada grupo, los investigadores evaluaron los distintos parámetros de los participantes y los compararon con los que habían registrado al inicio del estudio. Los cuerpos de los sujetos de ambos grupos habían rejuvenecido fisiológica, estructural y funcionalmente, aunque los del primero, los que fingieron ser más jóvenes, rejuvenecieron mucho más que los del grupo de control, que se limitaron a recordar cómo se sentían 22 años atrás. Los investigadores descubrieron mejoras en cuanto a la altura, el peso y el modo de andar. La altura de los participantes aumentó al mantenerse más erguidos. Sus articulaciones se volvieron más flexibles y sus dedos se alargaron al disminuir la artritis. Su vista y su audición también mejoraron, al igual que su fuerza de prensión. La memoria se les agudizó y sacaron una mejor puntuación en las pruebas de cognición mental. La puntuación del primer grupo aumentó en un 67% comparado con el 44% que obtuvo el grupo de control. Los participantes se volvieron más jóvenes literalmente durante esos 5 días ante los propios ojos de los investigadores. Langer escribió: al final del estudio yo estuve jugando a fútbol americano con aquellos hombres. Algunos habían prescindido incluso de la ayuda del bastón para andar. Aunque reemplazamos los placajes por toques, siguió siendo fútbol. ¿Cómo ocurrió? Era evidente que fueron capaces de activar los circuitos cerebrales que les recordaban quiénes habían sido 22 años atrás. Y entonces la química de su cuerpo había respondido magníficamente de algún modo. Además de sentirse más jóvenes, se volvieron más jóvenes físicamente, tal como lo demostraba una medición tras otra. Los cambios no solo estaban en su mente, sino que también se apreciaban en su cuerpo. Pero, ¿qué les ocurrió en el cuerpo para producir una transformación física tan asombrosa? ¿Qué podía haber causado todos estos cambios medibles en la estructura y la función física? La respuesta es sus genes, que no eran tan inmutables como crees. Así que analizaré un poco qué son exactamente los genes y cómo actúan. Subtema:
la desmitificación del ADN. Imagínate una escalera o una cremallera en forma de espiral y te harás una buena idea del aspecto del ácido desoxirribonucleico, conocido más popularmente como ADN. Almacenado en el núcleo de cada célula viva de nuestro cuerpo, el ADN contiene la información en bruto o las instrucciones que nos hacen ser quienes somos y lo que somos, aunque como verás dentro de poco, estas instrucciones no son una impronta inalterable que nuestras células deban seguir toda nuestra vida. Cada mitad de esta cremallera del ADN contiene las correspondientes ácidos nucleicos que juntos se llaman pares de bases. Cada célula está formada por unos 3.000 millones de ellos. Los grupos de largas secuencias de estos ácidos nucleicos se llaman genes. Los genes son pequeñas estructuras únicas. Si sacaras el ADN del núcleo de una célula de tu cuerpo y lo extendieras de punta a punta, mediría casi 2 metros de largo. Y si sacaras todo el ADN de tu cuerpo y lo extendieras de un extremo a otro, equivaldría a la distancia que una nave espacial recorrería si fuera hasta el Sol y volviera de él 150 veces. Pero si tomaras todo el ADN de casi los 7.000 millones de personas del planeta y lo apretujaras, cabría en un espacio tan pequeño como el de un grano de arroz. Nuestro ADN usa las instrucciones impresas en sus secuencias individuales para producir proteínas. La palabra proteína proviene de protas, que en griego significa de fundamental importancia. Las proteínas son la materia prima usada por el cuerpo para construir no solo estructuras tridimensionales coherentes, nuestra anatomía física, sino también realizar las complicadas funciones y complejas interacciones de nuestra fisiología. Nuestro cuerpo es en realidad una máquina productora de proteínas. Las células musculares elaboran actina y miosina, las de la piel, colágeno y elastina, las del sistema inmunitario, anticuerpos, las de la tiroides, tiroxina, algunas de las oculares, queratina, las de la médula ósea, hemoglobina, y las pancreáticas, enzimas como las proteasas, las lipasas y las amilasas. Todos los elementos producidos por estas células son proteínas. Las proteínas controlan el sistema inmunitario, dirigen la comida, curan las heridas, catalizan las reacciones químicas, mantienen la integridad estructural del cuerpo, producen moléculas elegantes para que las células se comuniquen entre ellas y hacen muchas otras cosas más. En resumen, las proteínas son la expresión de la vida y de la salud de nuestro cuerpo. La figura 4.1 demuestra una interpretación simplificada de los genes. Durante 60 años, desde que James Watson y Francis Crick descubrieran la doble hélice del ADN, se creía lo que en 1970 Watson afirmó ser en un artículo de la revista científica Nature un dogma fundamental, que nuestros genes lo determinan todo. Y a medida que iban surgiendo evidencias contradictorias por todas partes, los investigadores tendían a descartarlas, afirmando que eran simples anomalías en un sistema complejo. Al cabo de 40 años, en la mente del público en general, sigue predominando la idea del determinismo genético. La mayoría de la gente tiene la falsa idea de que nuestro destino genético está predeterminado y que si hemos heredado los genes que nos hacen vulnerables a determinados cánceres, cardiopatías, diabetes o cualquier otro trastorno, no podemos hacer nada. Al igual que no podemos cambiar el color de nuestros ojos o la forma de nuestra nariz, a no ser que nos pongamos lentillas o que recurramos a la cirugía estética.
Las noticias de los medios de comunicación respaldan esta idea sugiriéndonos una y otra vez que determinados genes causan esta o aquella enfermedad. Nos han programado para creer que somos víctimas de nuestra propia biología y que nuestros genes, además de tener un poder decisivo sobre nuestra salud, bienestar y personalidad, dictan incluso nuestros asuntos humanos, determinan nuestras relaciones interpersonales y prevén nuestro futuro. Pero somos quienes somos y hacemos lo que hacemos porque nacimos de ese modo. Este concepto implica que el determinismo genético está profundamente arraigado en nuestra cultura y que hay genes para la esquizofrenia, la homosexualidad, el liderazgo y un sinfín de cosas más. Pero estas ideas basadas en noticias del pasado han quedado obsoletas. En primer lugar, no existe, por ejemplo, ningún gen para la dislexia, el ADHD, trastorno por déficit de atención, del inglés, sus iniciales, o el alcoholismo, ni tampoco cada enfermedad o variación física están ligadas a un gen. Y menos del 5% de los habitantes del planeta nacen con alguna enfermedad genética, como la diabetes tipo 1, el síndrome de Down o la anemia depanocítica. En el 95% restante que desarrolla esta clase de dolencias se debe al estilo de vida o a las conductas. Lo contrario también es cierto. No todas las personas que nacen con los genes asociados a una enfermedad, por ejemplo Alzheimer o el cáncer de mama, acaban desarrollándola. Nuestros genes no son como unos huevos que acaban eclosionando un día u otro. No funcionan así. En realidad, las verdaderas preguntas son si cualquier gen presente en nuestro organismo ya se ha expresado o aún no. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para señalarle al cuerpo que lo active o lo desactive? Nuestra forma de ver los genes cambió enormemente cuando los científicos descifraron por fin el genoma humano. En 1990, al comienzo del proyecto, los investigadores esperaban acabar descubriendo que tenemos 140,000 genes distintos. Creían que equivaldrían a esta cantidad porque los genes fabrican proteínas y supervisan su producción, y el cuerpo humano produce 100,000 proteínas distintas, y además se necesitan 40,000 proteínas reguladoras para fabricar otras proteínas. De modo que los científicos que intentaban descifrar el genoma humano previeron encontrar un gen por proteína. Pero al finalizar el proyecto en el 2003, se quedaron asombrados al descubrir que en realidad los seres humanos solo tenemos 23,688 genes. Desde la perspectiva del dogma fundamental de Watson, esta cantidad de genes no basta para crear nuestro complejo cuerpo, ni para mantenerlo, o ni siquiera para hacer que el cerebro siga funcionando. Si no se encuentran los genes, ¿de dónde viene toda la información necesaria para crear tantas proteínas y para mantenernos con vida? Fin de la sección 1 del capítulo 4.